Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el podcast de esta ocasión vamos a hablar acerca de la fe en el tiempo final. Vamos a entender lo que es la fe y cómo esto se aplica en el tiempo final en el cual nos encontramos. Para esto partiremos hablando de la fe y vamos a leer la Biblia, la palabra de Dios, en el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 1. Dice: «Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve». Fe, como cristianos, es tener una certeza en Jesucristo, en nuestro Salvador. A través de Él tenemos llegada a nuestro Dios y Padre Celestial, Jehová, el Rey del universo. Él es nuestra certeza. A través de Jesucristo tenemos la salvación. Y vivimos por la gracia de Dios dada a través de Jesucristo. El Evangelio que Él nos entrega, que es la palabra de Dios, es nuestra confianza. El justo por la fe vivirá. Confía en Jesús. A través de Él, confía en Dios, en nuestro Padre, en su Espíritu. Vivimos por la fe. Vivimos como extranjeros y como peregrinos en esta tierra, obedeciendo a Jesucristo, buscándole y permaneciendo como cristianos, dando testimonio del amor de Dios en nuestras vidas, siendo luz de Jesús a los demás y sal, dando el sabor de Jesucristo a las personas que nos rodean. La fe es esa certeza de nuestra salvación en Jesucristo, de nuestra vida fundada en Jesús, y también es la convicción de lo que no se ve. Nunca hemos visto a Jesucristo. A nuestro Padre nunca lo hemos visto, pero confiamos en nuestro Dios. Confiamos en que Jesucristo volverá. Confiamos en las promesas que Dios nos ha dado a través de su Hijo. Confiamos en el amado Espíritu Santo que mora en nuestras vidas. No necesitamos pruebas. Confiamos en nuestro Dios. La fe es una determinación a confiar, a creer, a aferrarse a Jesucristo, a obedecerle y de esa forma confiar en nuestro Dios. A continuación dice el versículo siguiente: «Porque por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía». Dios dice: «Hágase la luz», y la luz fue hecha. Nuestro Dios creó la tierra, creó el sol, la luna. Creemos en su palabra. No necesitamos pruebas. Confiamos en nuestro Dios que reina en el universo, que tiene esa capacidad infinita de crear cielo, tierra, mar y todo cuanto en ellos existe. Y que nuestro amado Jesús es el Verbo por medio del cual todas las cosas fueron hechas. En el principio estaba nuestro amado Jesucristo, junto al Padre, junto al amado Espíritu Santo que se movía sobre las aguas y que en este tiempo se mueve en los corazones de los hijos de Dios. Tenemos la salvación por medio de Jesucristo. Es por gracia. Jesucristo pagó el precio. Efesios capítulo 2, versículo 1 dice: «Y Él os dio vida a vosotros. Nuestro Padre a través de Jesucristo nos dio vida, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados». Así es como sin Jesucristo todo ser humano está muerto en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Le habla a los cristianos, siguiendo la corriente de este mundo,
conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es decir, las tinieblas, el diablo y sus potestades operan en este mundo, engañando, llevando a las personas a la violencia, a la rebelión, a la mentira, al orgullo, al egoísmo, a la inmoralidad. Y esa es la corriente de este mundo, la forma de pensar. Y dice la palabra de Dios, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Eso es lo que todos éramos, sin conocer a Jesucristo, dejándonos guiar por los deseos de los ojos, los deseos de la carne, las ambiciones, las codicias, el orgullo, toda clase de mentira, de inmoralidad, etc. Pero a continuación dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Dios nos amó. De tal manera amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, a Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso Efesios dice a continuación el versículo 5 de Efesios 2, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia sois salvos. Por la fe en Jesucristo tenemos salvación. Versículo 8 de Efesios 2 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y no por obras, para que nadie se gloríe. Tenemos salvación por medio de Jesucristo. Él pagó en la cruz por nuestros pecados. Éramos hijos de ira, camino al infierno, a la destrucción y separación eterna de Dios. Pero nuestro amado Jesucristo nos salvó, nos perdonó. Nuestro amado Jesucristo pagó a precio de sangre, muriendo en una cruz. Y al dar su vida en pago por nuestros pecados, y al resucitar de entre los muertos, nos dio la victoria, la salvación, la vida eterna en Jesucristo. Él es nuestra gracia. Jesucristo es nuestra salvación. Y la fe es poner nuestra confianza en Jesucristo. Por eso, amigo, amiga que me escuchas, si no conoces a Jesús, te invito a que rindas tu vida a Él, que creas en Jesucristo, que le confieses como tu Señor, como tu Salvador. Él te dará salvación, el perdón de tus pecados, te dará vida eterna. Al final de este podcast hay una oración para que le des tu vida a Jesucristo. El amado Espíritu Santo vendrá a ti y comenzarás una vida nueva en Jesucristo. Y de ahí debes permanecer en Jesucristo, pues Él te ama y Él te da vida eterna. Entonces, la fe nos lleva a creer en Jesucristo. Por gracia, no por obras. No es porque yo me merezca la salvación o que tú te la merezcas. Nadie se merece la salvación. Todos pecamos, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, por medio de Jesucristo tenemos salvación. Por eso nuestra fe está puesta en Jesucristo. Él es nuestro Salvador. Y como fruto de esa salvación en nuestra vida, dada por medio de Jesucristo, los discípulos de Jesús tomamos la determinación de confiar, de creer y de obedecer a Jesucristo. Por eso nuestro amado Señor Jesús ha declarado, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Un discípulo entiende que la voluntad de Dios es lo mejor para su vida,
y obedece a Jesucristo. Por eso que un discípulo de Jesucristo, como dice el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 24, nuestro buen Jesús dijo, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Es decir, si tú cuidas tu vida con orgullo, con egoísmo, y quieres vivir para ti, para tus deseos, entonces perderás tu vida. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Cuando crees en Jesús, crees en su evangelio. Le buscarás, tomarás la determinación de amarle, de obedecer sus palabras. Y la gracia de Dios, por medio del Espíritu Santo, dará fruto en tu vida y salvarás tu vida en Jesucristo. El punto es que la fe te lleva a obedecer, porque la Biblia dice que la fe sin obras es muerta. Esto lo encontramos en el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 19, donde dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Es decir, no basta con hacer una declaración solamente de palabra de que crees en Dios, de que crees en Jesús. Creer implica obedecer. A continuación lo dice, ¿mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Es decir, cuando tú le crees a Jesucristo y lo recibes como tu Señor y Salvador, buscarás agradarle. Obedecerás su palabra, la Biblia, y obedecerás a través de Jesucristo a nuestro Dios, a nuestro Abba Padre. Le agradarás. Nuestro Señor Jesucristo dijo, la ley y los profetas se resumen en dos cosas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Lo amarás. Cuando amas a Dios, cada día lo buscarás. Tendrás tiempo con Él. Le amarás, le buscarás, le obedecerás. Eso es parte de la vida de un cristiano. Y el segundo mandamiento es, amarás al prójimo como a ti mismo. Nuestro amado Señor Jesucristo dice, como yo os he amado, con un amor sacrificial, incondicional, que ama, que perdona. El amado Espíritu Santo te llevará a amar a Jesucristo y a través de él amar a nuestro Abba Padre, a nuestro Dios, Jehová. Y también te llevará, en segundo lugar, como fruto de esta relación con Dios, a amar a tu prójimo. Ser cristiano implica cambios en tu vida. Tú le crees a Dios y la fe dará como resultado obras de fe, dará fruto. Obedecer. Ese es el resultado. Fruto de la relación de amor. No un amor emocional, no una decisión. Entonces, como dice Efesios, capítulo 4, versículo 22, nos despojamos del viejo hombre que está viciado con los deseos engañosos de este mundo y renovaos, dice, en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Nos santificamos para Dios, buscamos a Jesucristo. Cada día leemos su palabra, escuchamos su palabra como estos podcasts, oramos, le glorificamos, exaltamos su nombre, permanecemos en Jesús. Trabajarás, estudiarás, cumplirás con tus responsabilidades, en tu casa, con tu familia, más cada día tú tendrás tiempo
consagrado para Dios. Le darás el primer lugar en tu vida y así llevarás fruto, porque es tu decisión. Tú decides darle tu vida a Jesucristo y lo amas y lo buscas. Es una determinación. Si volvemos a Hebreos capítulo 11, veremos ejemplos de fe. En el versículo 4 del capítulo 11 dice: por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Recuerda que Caín mató a Abel por envidia. Ocurre que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, no así la de Caín. Y cuando lees la Biblia, te darás cuenta que Caín presentó como ofrenda a Dios algunos de sus cultivos. Así de sencillo, algunos de sus cultivos. Mientras que Abel presentó lo mejor de las primeras crías de sus corderos. Entonces, Dios se agradó en la ofrenda de Abel porque lo hizo con amor. Lo hizo para Dios. No como Caín, con algo que le sobraba o parte de lo que tenía. Abel ofrendó a Dios con amor, dándole lo primero y lo mejor. Y lo primero y lo mejor que tú tienes para darle a Dios hoy no es tu dinero, es tu corazón. Hijo mío, dame tu corazón, dice Dios. Eso es lo que Jesucristo quiere. Que no tengas ídolos del dinero, que no tengas ídolos de afanes, ni de codicias, ni de amor por las cosas de este mundo, ni de la gloria, ni de la riqueza, ni de la fama, ni de las grandezas. Que tu amor sea Jesucristo y que a través de Él tu amor sea tu Padre Celestial. Eso es darle lo primero a Dios, tu corazón, tu vida, tus anhelos. La fe en Dios te lleva a darle tu corazón, lo primero. Ahí ves tú una obra, un fruto, un resultado. No es solo decir que crees en Dios. La fe te lleva a darle tu vida, lo mejor de tu tiempo cada día. Otro ejemplo, el versículo 5 de Hebreos 11 dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Qué quiere decir? Que Enoc, dice en Génesis, capítulo 5, versículo 24, caminó con Dios, y por eso fue tomado, arrebatado, desapareció. No vio la muerte, Dios lo tomó y lo llevó a su presencia. ¿Qué es caminar? Andar en íntima comunión. Entonces, ¿deseas que Dios te libre de las cosas malas que han de venir a este mundo? De la guerra, de la violencia, de la destrucción, de la rebelión, del hambre. ¿Quieres que Él te libre? Necesitas tener una íntima comunión con Dios por medio de Jesucristo. La fe, creerle a Dios, te llevará a tener una comunión diaria e íntima con Él por medio de Jesús. Entonces ya no será una religión de los días domingo, ni de ir a la semana un par de veces a una iglesia. Se trata de una relación, comunión íntima. Si tienes fe, debes llegar a eso, porque es fruto de fe. El versículo siguiente dice: porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Nuestra fe en Jesucristo nos va a llevar de la pasividad y la indiferencia de la religiosidad a una búsqueda, a un anhelo, a tener una relación diaria de comunión íntima
de búsqueda, de oración, de comunión con Dios. Cumplirás con tus responsabilidades diarias en tu casa, en tu trabajo, en todo. Mas tu primer amor será Jesucristo. Tendrás tiempo de comunión diaria con Él y Dios te galardonará. Él te premiará si le buscas con fe. Si no eres de aquellos que aparentan, que con hipocresía se dicen ser cristianos, pero que en el fondo no aman ni buscan a Dios. Tú no serás así, sino que serás discípulo de Jesucristo de verdad. Y Dios te bendecirá, Dios te premiará porque Él galardona a los que le buscan por medio de Jesucristo. El versículo 7 de Hebreos 11 dice también, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Noé fue advertido que iba a venir un diluvio y con temor y con amor preparó el arca, donde su familia y parejas de animales iban a ingresar y se iban a librar del diluvio. Muchos se rieron de Noé, muchos se burlaron de Noé, muchos estaban mirando el trabajo de Noé que duró años. Muchos creyeron un poquito que Noé tal vez podía tener la razón. Otros sencillamente pensaban que Noé estaba loco. Tristemente, Noé solo entró con su familia, porque las multitudes de personas que estaban a su alrededor no creyeron. Sin embargo, Noé agradó a Dios, le creyó. La palabra de Dios siempre está vigente, se repite. Tal como en los tiempos de Noé, hoy nos encontramos en un tiempo final, donde la violencia, la rebelión, la maldad, cada día aumentan. Donde Jesucristo es nuestra arca, Él es nuestro refugio. Y yo solo puedo advertirte de las cosas que vendrán y rogarte que entres al arca, a Jesús. Que entres en esta arca que es Jesucristo, antes que sea tarde, antes que la guerra, antes que la violencia, antes que el hambre, que la enfermedad, que la necesidad, antes que las cosas empeoren. Te ruego que entres en esta arca que es Jesucristo. Es tu decisión creerle a Jesús. Solo te puedo poner sobre aviso. Si crees en Él, le obedecerás, le buscarás, y Dios observará tu fe. Jesucristo es el camino para llegar a nuestro Dios. Jesucristo es la verdad, Él es la vida. Otro ejemplo, a continuación dice el versículo 8 de Hebreos 11, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Es decir, Dios le dice a Abraham, sal de tu casa, de tu parentela, y ve a la tierra que yo te mostraré. Abraham le cree a Dios y le obedece. Él no tiene información dónde va a ir. Él no sabe dónde va a ir. Solo por la fe cree y obedece. Los cristianos somos peregrinos y extranjeros. Le creemos a Jesucristo y salimos de la mentalidad de este mundo, del orgullo, de la codicia, de vivir para sí mismos, de la avaricia.
Salimos de los afanes por las cosas de este mundo y nos mantenemos como peregrinos. Estamos de paso, somos extranjeros. No amamos lo que este mundo ama. Jesucristo es nuestro Señor. Si tú le crees a Jesús, serás un peregrino. Hay un ejemplo más que es muy hermoso. Cuando el ángel Gabriel fue enviado a María, a esta joven que era virgen, a decirle que iba a concebir en su vientre a Jesús, como dice Lucas capítulo 1, versículo 31, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. María, ¿qué le respondió? ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Ella dice, no he tenido relaciones íntimas con ningún hombre. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Más adelante dice, porque nada hay imposible para Dios. ¿Qué dijo María? Versículo 38 de Lucas capítulo 1. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. ¿Qué ocurre ahí? Por la fe, María le cree a Dios, se dispone. Hágase conmigo conforme a su palabra. No le importó lo que los demás dijeran. No le importó que no le creyeran. No le importó que muchos pensaron que ella mentía, que eso era imposible que naciera un santo ser en ese vientre. Pero el versículo 45 dice, bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Si tú crees a Jesús, le obedeces, demostrarás que tienes fe. Y muchos te criticarán. Muchos dirán que te volviste loco, o fome, o que ya no te interesan las cosas, y otros te menospreciarán. Pero si le crees a Jesús, si tienes fe, permanecerás. Porque amas a Dios, no como emoción, como una determinación. Amas a Jesucristo. Y serás bendecido, bienaventurado, porque el debido tiempo, el tiempo de Dios, serás honrado por Él. Serás galardonado por creerle. Ser cristiano implica pagar un precio. Para las personas del mundo, ser cristiano es volverse fanático, porque no conocen a Jesús. No entienden que Jesucristo cambia nuestras vidas. No entienden que Jesucristo nos da salvación, nos da paz. Que no te importe el que dirán. Si tienes fe, obedecerás y te mantendrás confiando en Jesucristo. Si le crees, darás fruto, porque como dice la palabra, la fe sin obras, sin obediencia, está muerta. No es fe. Gálatas 5:6 dice que la fe obra por el amor. Amo a Dios, le creo y le obedezco. No importa lo que los demás piensen, le obedezco. No importa que me digan que soy fanático porque me encierro a orar en mi pieza, en vez de estar viendo un partido de fútbol, por ejemplo. Porque el mundo en general, la sociedad no te va a criticar si ves partidos de fútbol por horas o de cualquier deporte. Pero si te encierras un tiempo a orar en tu pieza, muchos te criticarán y te van a llamar fácilmente fanático. Pero que no te importe. Tú eres quien decide si cada día buscas tener comunión con Dios por medio de Jesucristo. Tú decides. Que no te importe lo que los demás digan. El creer a Dios, el obedecer a Dios, a muchas personas les resultó en experimentar dificultades. Como dice el versículo 36 de Hebreos 11,
Muchos experimentaron vituperios, azotes, prisiones, cárceles. Pero si tú le crees a Dios, te mantendrás. Buscarás a Jesucristo y serás fortalecido. Entonces le crees y te mantienes. Y nos daremos cuenta que tener fe es confiar, es aferrarse con todo, amarle, obedecerle y también humillarse ante Dios, permaneciendo en el tiempo, por sobre las dificultades. Cuando vemos el relato en Mateo capítulo 15, versículo 21, acerca de la mujer cananea, dice que una mujer que era cananea clamó a Jesús: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Y ocurrió que dice que Jesús no le respondió palabra. Vemos un obstáculo aparente. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Esta mujer nos insiste. ¿Y qué responde nuestro buen Jesús? Le dice a esta mujer cananea: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No soy enviado a ti. Entonces ella vino y se postró ante él, ante Jesucristo, diciendo: Señor, socórreme. ¿Qué respondió nuestro buen Jesús? Dice: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Si tú te fijas, aparentemente nuestro amado Jesucristo no le quiere responder. Esta mujer tiene que permanecer en el tiempo. ¿Y qué le respondió la mujer? Ella le dijo: Sí, Señor. ¿Qué significa eso? Se humilló. Pero los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Esta mujer permanece y se humilla. Permanece y se humilla ante Jesucristo. Entonces respondiendo Jesús dijo: Oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sana desde aquella hora. La fe es creer en Jesús, es permanecer en Él, creyéndole, confiando, aferrándote a Jesucristo. A través de Él te aferras a Dios, confías en Dios, le amas, le obedeces, permaneces obedeciéndole, frutos de fe. Estás dispuesto a renunciar, a perder tu vida por causa de Jesús y te humillas. Aún en medio de aparentes negativas, sigues confiando en Dios, sigues confiando en Jesucristo, hasta que la gracia y el amor de Dios te responderá. Esa es la fe. Abraham tuvo momentos difíciles, pero él decidió mantener su amor por Dios y seguir creyéndole. Noé, cuando construyó el arca, debió pasar por momentos muy difíciles. Sin embargo, él determinó seguir confiando en Dios, seguir creyendo a su palabra, y se mantuvo día tras día. Debes permanecer en Jesucristo, debes confiar en Él, porque estamos en el tiempo final. La hora de las tinieblas se levanta cada día más en este mundo, con guerras, con crisis económica, con hambre, con necesidad, con peste, con enfermedades, terremotos, incendios. El destruidor destruirá. Recuerda que eso es fruto de la decisión del ser humano, porque el ser humano, la sociedad, se ha apartado de Dios. Ha escogido la violencia, ha escogido resolver sus problemas con rebelión en vez de buscar a Jesucristo. Y mucho cristiano se ha vuelto hipócrita, religioso, con apariencia de que ama a Dios, pero no le busca, no es discípulo, no se consagra, no se santifica. Entonces el amado Espíritu Santo se aleja, y al alejarse la presencia de Dios, se aleja también su protección. Este año no será mejor que el anterior.
la violencia aumentará, el orgullo y la rebelión y la maldad aumentará. Tu fe en Jesucristo te debe llevar a ser como un Noé, a diferenciarte de esta sociedad y darle tu vida a Jesucristo y a través de Él darle tu vida a Dios y permanecer en Él. Y así serás guardado como Enoc. Recuerda que Él determinó vivir en una comunión diaria con Dios, en una comunión íntima. Enoc no era un religioso. Él permaneció unido a Dios. Él permaneció con Jesús. Por eso que es la misma promesa que Jesucristo le hace a Filadelfia. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. A esa iglesia fiel, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Este año será peor. Así seguirá aumentando progresivamente, hasta que en el tiempo determinado se va a levantar el anticristo. Dios lo va a permitir, porque Dios ha juzgado con justicia. Y Él ha permitido sencillamente que el ser humano haga lo que quiere hacer. Y el ser humano elige la violencia y la rebelión. Y fruto de eso se va a levantar el anticristo, el cual será vencido cuando nuestro amado Salvador y Señor Jesucristo venga en su segunda venida. Estamos en tiempos difíciles y tú eliges vivir como un cristiano, aferrado a Jesucristo, permaneciendo en Él, o vivir como la sociedad actual, como este mundo, en orgullo, en su propia opinión, haciendo lo que les place hacer. La fe te debe llevar a tomar determinaciones, a permanecer, a obedecer, aunque hayan circunstancias difíciles. En el mensaje que nuestro Señor Jesús da a Esmirna en el Apocalipsis, capítulo 2, versículo 10, Él dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Tú decides creer en Jesucristo, fruto de eso le obedecerás, confiarás en Él, le amarás, te humillarás y permanecerás confiando en Jesucristo en medio de las circunstancias, aunque sean muy difíciles, como le ocurrió a esta iglesia de Esmirna. Cuando leemos Mateo capítulo 10, versículo 21, nuestro Señor Jesucristo, hablando de este último tiempo, dice que el hermano entregará a muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres, y los harán morir. Esto significa que aumentará la violencia, la intolerancia, la rebelión, padres contra hijos, hermanos contra hermanas. La sociedad violenta manifestándose en la actualidad. El versículo siguiente dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Es decir, en medio de la violencia, la intolerancia y la rebelión, muchos en esta sociedad mirarán con malos ojos a los cristianos. Los verán como fanáticos e intolerantes. Mas, si tú eres discípulo, permanecerás en Jesucristo, confiarás en Él, y así serás salvo. Te mantendrás firme en los próximos años, en medio de todas las cosas que han de venir. Seguirás confiando y obedeciendo a Jesucristo, y a través de Él obedecerás a Dios. Nuestro buen Señor Jesús añade en Mateo 10, versículo 23, dice, y cuando os persigan en esta ciudad, huid a otra. ¿Qué quiere decir? Que un cristiano
no busca la violencia para defenderse. Es preferible retirarse. Es preferible huir antes que enfrentar la violencia con violencia. Porque esa es la actitud de este mundo. Esa es la visión de este mundo. Por eso si tú observas las noticias, te darás cuenta cómo cada vez más hay asesinatos, hay robos, hay maldad, violencia en general. Pero un cristiano no responde de esa manera. Se retira, se humilla ante Dios y permanece en Jesucristo. Si leemos Apocalipsis capítulo 12, versículo 11, dice que ellos le han vencido a las tinieblas, a la maldad de este mundo. ¿Cómo vences? Por medio de la sangre del Cordero, Jesucristo, la fe en Jesucristo, la gracia dada por nuestro maravilloso y buen Dios y Padre a través de Jesucristo. Hemos vencido por la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Es decir, la palabra de Dios morando en tu vida, dando testimonio. Cambias tu manera de pensar y fruto de eso cambias tu manera de vivir. Menosprecias tu vida. Ya no quieres hacer las cosas a tu manera. Ya no quieres elegir hacer tu propia voluntad. Quieres que Dios gobierne en tu vida. Un cristiano hoy decide hacer la voluntad de Dios. Amarle con todo tu ser. Amar a Jesucristo, a través de Él llegar al Padre. Obedecer su palabra. Santificarte. Apartarte del pecado. Consagrarte a Dios. Buscarle cada día. Obedecer sus mandamientos. Permanecer en Jesucristo por sobre las dificultades. Tú decides obedecer. Y eso implica que menosprecias tu vida, como lo ha dicho nuestro amado Señor Jesucristo. Si pierdes tu vida por causa de mí, la hallarás. Acá dice, menosprecias tu vida hasta la muerte. Es decir, quiero hacer tu voluntad, amado Jesús. A través de ti obedezco al Padre. ¿Y cuál es la voluntad? Busca primero el reino de Dios y su justicia. Obedéceme, dice Dios. Y lo demás será añadido. Yo te proveo, yo te sano, dice Dios. Yo te cuido, yo te sustento. Nuestro Dios es nuestra seguridad. Estamos en tiempos finales. Por momentos parece que las tormentas de la violencia y la rebelión se aquietaran por algunos segundos. Pero no te dejes engañar. Estamos en el tiempo final. Es tiempo de buscar a Jesucristo. Nuestro Dios le dice a Habacuc, hablando del tiempo de juicio, del tiempo de destrucción, en Habacuc capítulo 2, versículo 3. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Es decir, aún falta tiempo. La maldad sigue incrementándose. La violencia sigue aumentando en medio de tantas cosas malas que están sucediendo. Pero aún no se ha levantado el anticristo. Entonces, un cristiano que ama a Jesús tiene que vivir aferrado a Él. Separados de Jesucristo nada puedes hacer. El versículo siguiente de Habacuc 2:4 dice, nuestro buen Padre, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Es decir, sabes y puedes discernir el tiempo en que nos encontramos. Vive por la fe en Jesucristo. Sigue trabajando, estudiando, cumpliendo tus responsabilidades. Pero vive por la fe, es decir, cree a Dios por medio de Jesús
y, como resultado, obedécele. Mantente en medio de las dificultades. Sé humilde. No te enorgullezcas. No empieces a confiar en ti mismo. No empieces a confiar en tus fuerzas. No empieces a ponerte soberbio, creyendo que Jesús tarda en venir. No aceptes eso. Cuando un siervo, un hijo de Dios, cree que Jesús tarda en venir, se pondrá violento, orgulloso, confiará en sí mismo, dejará de velar. ¿Y qué más dice? Que se entregará a la glotonería y a la embriaguez. Se emborrachará con la gente de este mundo. Y eso es sinónimo de que empezarás a amar a este mundo y te apartarás de Dios, te apartarás de Jesús. No hagas eso, porque así Habacuc termina diciendo en el versículo 5, capítulo 2, el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio que no permanecerá. Entonces, somos cristianos, por la fe tenemos salvación. Amamos a Jesucristo, a través de Él amamos a nuestro Abba Padre, Jehová, al Eterno, al Rey del universo. Le amamos y permanecemos creyendo. Nos aferramos con todo a Jesús. Confiamos en Él. Por medio de Jesús vamos al Padre. Nos humillamos cada día. En medio de las dificultades que podamos enfrentar, permanecemos confiando en Dios. No nos enorgullecemos, no nos creemos autosuficientes. Somos débiles y frágiles. Necesitamos de Jesucristo. Solo Él es nuestra arca. Solo en Él tenemos refugio. Solo en Él podemos permanecer. Vivimos por la fe en Dios. Él provee trabajo. Él provee salud. Él nos provee alimento. Él nos sustenta. Vivimos por la fe. Y no nos daremos al vino. No vamos a buscar emborracharnos. Pondremos límites a las cosas de este mundo para así permanecer en Jesucristo. Y aunque las cosas cada día empeoren, la violencia y la rebelión aumenten, permaneceremos en Jesús, en su presencia. Nuestra fe en Jesucristo será fortalecida por el amado Espíritu Santo que mora en nuestras vidas. Dios nos guardará, nos fortalecerá y nos dará la victoria en estos tiempos finales. Y permaneceremos en Jesucristo, confiando en Él y manteniéndonos en su amor. Que la gracia de Dios, por medio de Jesucristo, esté en tu vida. Dios te bendiga. ¿Sabía usted que Jesús le ama y que murió en la cruz por sus pecados? Él ya pagó el precio por usted. Solo basta que usted lo reciba en su corazón y reconozca que Jesucristo es el Señor de su vida y su Salvador. Invítelo hoy a entrar en su corazón. Atrévase y siga ahora esta oración. Repita después de mí: Señor Jesús, yo confieso que soy un pecador y te invito a entrar en mi corazón. Perdona mis pecados. Yo me entrego a ti. Gracias por esta vida eterna que tú me estás dando en estos momentos. Yo te confieso ahora como mi Señor y mi Salvador. Lea la Biblia y busque una iglesia cristiana para que le enseñen la palabra de Dios. Lea Juan, capítulo 3, versículo 16. Visite cristo-viene.cl. ¿Sabías que Jesús te ama y quiere sanarte de toda enfermedad? La Biblia dice que Jesús llevó tus enfermedades y sufrió tus dolores para que tú ahora estés sano.
Solo tienes que creer en Jesús y pedirle que entre a tu corazón y perdone tus pecados. Repite este versículo de la Biblia varias veces al día, cada día. Por las heridas de Jesús fuimos sanados y por esta promesa yo soy sano. Los azotes que sufrió en la cruz representan tu sanidad para este tiempo. Tienes que creerlo con todo tu corazón porque Jesús te ama y quiere verte sano de cualquier enfermedad. No te rindas, insiste y créele a Jesús. Lee la Biblia y busca una iglesia cristiana. Lee Isaías, capítulo 53, versículo 5. Visite cristo-viene.cl. Restauración final.